Cordial saludo, estimados aprendices. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Con el consentimiento de cada uno de ustedes se procede a grabar la sesión como insumo académico para que los aprendices que por razones se les dificulta asistir a la sesión puedan ponerse al día con la grabación. Entonces voy a compartir pantalla. De cierta manera, voy a compartir de cierta manera la guía de aprendizaje. Todavía continuamos trabajando en la evidencia 1, actividad 1 de la competencia 22.020.15.01 de la guía de aprendizaje 3, en el cual pues establece que los aprendices deben presentar un cuestionario en línea. Entonces ya vimos los conceptos de física, la parte teórica, y en la clase pasada pues alcanzamos a realizar 2 ejercicios. Hoy vamos a continuar haciendo ejercicios prácticos en pro de la presentación del cuestionario en línea en la plataforma Territorio. Entonces voy a dejar de compartir y voy de cierta manera a compartirles la ventana de Paint para abordar un ejercicio bastante interesante. De cierta manera voy aquí a abrir el Paint, ya les comparto pantalla. Permítanme acá un momento. Listo. Entonces voy a compartirles pantalla aquí. El Paint. Bueno, entonces básicamente tenemos este ejercicio en donde nos dicen que un objeto cae libremente y pasa por delante de un observador situado a 300 metros del suelo, ¿no? Con respecto al suelo. A los 2 segundos pasa por delante de otro observador que está situado a 200 metros del suelo. Nos piden calcular la altura desde la que cae, ¿no es cierto? Entonces, pues, de cierta manera vamos a, a realizar, pues, la solución de ese ejercicio. Entonces, voy acá a tomar el lapicito, voy a tomar aquí un grosor más o menos como ese. Entonces, pues vamos de cierta manera a hacer la ilustración de lo que nos piden. Fíjense que básicamente vamos a dibujar aquí un circulito. Vamos a demostrar que este es el objeto. Vamos a darle aquí un relleno. El relleno podría ser negro, ¿no es cierto? Este va a ser pues de cierta manera el objeto que viene cayendo en caída libre. Vamos acá a dibujar el eje Y, ¿no es cierto? Vamos acá a dibujarlo, ¿no es cierto? Entonces vamos de cierta manera a decir que a 300 metros, es decir, vamos a marcar que acá son los 300 metros. Vamos aquí mejor a borrar y vamos a marcarlos aquí. Entonces aquí están los 300 metros. Tenemos los 300 metros del primer observador. Esto está respecto al suelo, ¿no es cierto? Vamos de cierta manera a dibujar por aquí los 200 metros. Aquí están los 200 metros del otro observador, ¿no es cierto? Y fíjense que a los 2 segundos pasa por delante de otro que está a 200 metros. Es decir que básicamente vamos a decir que esto acá está respecto al suelo. Vamos a dibujar aquí una linecita. Esa linecita pues es el suelo como tal. Acá. Listo. Entonces, aquí vamos a decir que de aquí, cuando pasan 2 segundos,
Es decir, en esta línea de aquí a acá, ¿no es cierto? Hay 2 segundos. De aquí a aquí hay un tiempo de 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces, esto como va en caída libre va en esta dirección, ¿no? Va en esta dirección como tal. ¿Listo? Entonces, fíjense que básicamente yo concluyo que de este punto de 300 metros, ¿no es cierto? Hasta esta distancia de acá hay 300 metros de altura, ¿no es cierto? Entonces aquí yo sé que hay 300 metros, ¿no es cierto? Yo sé que de cierta manera de 200 metros hasta el suelo, hasta la distancia con respecto al suelo, hay 200 metros, ¿no es cierto? Entonces aquí yo le pongo que hay 200 metros. 200 metros. Vamos de cierta manera aquí a alargar esto, esta figurita de acá. Vamos a establecer el seleccionador. Esta rayita, quitemos esto. El seleccionador de acá. Necesito acá poner esto. Quiero quitar esta opción. Quiero volver a seleccionar. No, esto es para dibujar otra selección. Lo que quiero es esto. Ya la encontré aquí, el de seleccionar. Quiero seleccionar esta barrita. Miramos acá, seleccionar rectangular, seleccionar todo, seleccionar tras. Sí. Entonces vamos a seleccionar esto. Yo lo quiero como que agrandar, pero no quiero que de cierta manera. Vamos a darle control Z. Vamos a seleccionar esto. Si yo lo elimino aquí, vamos a establecer otra linecita más larga. Vamos a ponerla acá así. ¿Sí? Entonces vamos a correr esto acá. Listo. Sabemos que esto va hacia allá. Listo. Entonces, fíjense que de cierta manera en este tiempo de 2 segundos, yo sé que aquí hay 100 metros. Es decir, la distancia de, dibújamelo aquí. La distancia de 300 metros a 200 metros. De aquí a aquí. De 300 metros a 200 metros es de 100 metros, ¿no es cierto? Démosle aquí control Z y vamos a dibujarlo aquí. Son 100 metros. 100 metros, ¿no es cierto? Listo. Entonces fíjense que este es el objeto que cae en caída libre, va en dirección hacia abajo y pasa por delante de un observador situado a 300 metros, es decir, aquí en este punto, ¿no es cierto? En este punto de acá, el objeto está a 300 metros respecto al suelo. Y luego el objeto sigue cayendo, dice que cuando, ¿qué pasa? El objeto pasa por delante de otro observador que está a 200 metros del suelo, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que eh, esta distancia de acá, acá, ¿no es cierto? Esta distancia de acá son 100 metros, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago para saberle? Pues a 300 metros, el resto de 200 me da 100 metros, ¿no es cierto? Entonces, básicamente,
me pide lo siguiente. Para calcular la altura de la que cae, vamos de cierta manera a decir que necesitamos el dato de la gravedad representada por G. La gravedad es igual a menos, esto es igual a menos 9.807 metros sobre segundos cuadrados. Metros sobre segundos cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, aquí básicamente hay una fórmula en donde yo tengo que el punto final es representado por Y sub F. El punto final va a ser igual al punto inicial más la velocidad inicial, que viene siendo la velocidad inicial, v sub 0, por el tiempo transcurrido más un medio. Vamos aquí a aceptar a un compañero. Vamos a aceptar a Juliet. No, ¿qué tal, Juliet? ¿Cómo está? Juliet, ¿me escucha? Juliet, buenas tardes, ¿me escucha? Juliet, Juliet, ¿me escuchas? Juliet, Juliet López. Juliet, ¿me puedes escribir en el chat si me escuchas? Hola, tutor. Sí. Ok, Juliet, Soy ¿estás viendo? no estoy desde mi portátil. Ah, ok, Juliet, ¿estás viendo el Pine? Sí, señor. Listo, entonces estamos haciendo la solución de un ejercicio de física en donde nos dice que un objeto cae libremente y pasa por delante de un observador situado a 300 metros del suelo. A los 2 segundos pasa por delante de otro que está a 200 metros del suelo. Me piden calcular la altura desde la que cae, es decir, me piden calcular, este es el objeto, me piden calcular toda esta altura, es decir, la altura desde el objeto con respecto al suelo. Me piden calcular esta altura con respecto a la del suelo, que esta altura no la tengo, ¿no es cierto? Acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues yo acá le ilustraba que este es el objeto que viene cayendo en caída libre. El objeto pasa por un observador que está a 300 metros respecto al suelo, luego sigue avanzando el objeto y pasa por otro observador que está a 200 metros respecto al suelo, y de cierta manera, pues me piden que calcule la altura desde la que cae. Yo tengo la altura desde los 300 metros, pero no sé, tengo que hallar esta fracción de altura que me queda de acá, ¿no es cierto? Tengo que hallar esta fracción de altura, ¿no es cierto? Que es la que necesito para saber la altura total, porque ya sé que de aquí, de los 300 metros hasta el suelo hay 300 metros, pero no sé de los 300 metros hasta donde fue lanzado el objeto. Entonces tengo que saber básicamente esta fracción, ¿no es cierto? Esta altura como tal. Entonces la gravedad en la Tierra es igual a menos 9.807 metros sobre segundos cuadrados. Entonces yo tengo que eh, la, esto básicamente es
el punto final es igual al punto inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo, entonces básicamente como el objeto va cayendo desde una altura hacia abajo, pues entonces la gravedad la tenemos que tomar negativa, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar la gravedad negativa, ¿no es cierto? Entonces, como la vamos a tomar negativa, entonces vamos acá a decir que el punto final es igual es igual, el punto final es igual al punto inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, básicamente pues vamos a empezar a sustituir valores a partir de esta fórmula. Cabe resaltar que la posición final con respecto al suelo, es decir, en este punto, donde ya el objeto choca con el suelo, en este punto, la posición final, es decir, Y sub F, Y sub F es igual a cero. Sí, porque ya cuando el objeto colisiona o choca contra el suelo, pues la velocidad se hace cero, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cero, cero va a ser igual a 100 metros. Básicamente los 100 metros es la altura de digamos, como me dicen que aquí, en la posición inicial, yo puedo, como tengo aquí de la posición de 300 metros a 200 metros, tengo el tiempo de 2 segundos. Como tengo el tiempo, yo puedo de cierta manera trabajar con esta altura, ¿no es cierto? Para calcular de cierta manera la velocidad cuando el objeto pasa por el primer observador. Entonces yo digo que cero va a ser igual. 100 metros, recuerden que es esta altura de aquí a acá, de 300 del observador a 300 metros de altura al observador de 200 metros de altura, hay una distancia de 100 metros, ¿no es cierto? Entonces aquí ya va a ser igual que 100 metros. ¿No es cierto? Más la velocidad inicial. La velocidad inicial pues sabemos que va a ser cero, ¿no es cierto? Porque cuando yo lanzo mi objeto, el objeto arranca con una velocidad inicial cero, ¿no es cierto? Entonces sería 100 metros, acá más la velocidad inicial por 2 segundos. Fíjense que el tiempo, el tiempo son los 2 segundos que de cierta manera el objeto cuando pasa por el primer observador a 300 metros, después de 2 segundos pasa por otro observador a 200 metros. Entonces ese tiempo es el objeto, el tiempo que dura el objeto de pasar de el observador de 300 metros a 200 metros, entonces son 2 segundos. Entonces, la velocidad inicial son 2 segundos menos
menos 1/2 ¿no es cierto? Por la gravedad, que es 9.807 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado pues es 2 a la 2, ¿no es cierto? Listo. Entonces ustedes se preguntarán por qué el punto final es 0, porque cuando el objeto cae sobre el suelo, de cierta manera, pues el objeto ya, cuando colisiona, ya tiene una velocidad 0. Entonces por eso acá va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Básicamente tenemos esto. Aquí pues vamos de cierta manera a despejar la velocidad inicial porque la necesitamos para hallar la altura que necesitamos saber, ¿no es cierto? Que es esta altura desde el punto en que fue lanzado el objeto hasta cuando llega a la posición del observador de 300 metros, ¿no es cierto? Ya sabiendo esa altura, yo puedo sumarla con los 300 metros y saber la altura desde la que se lanzó el objeto, ¿no es cierto? Entonces, yo digo aquí, básicamente, que la velocidad inicial, va a ser igual a despegando, ¿no es cierto? Entonces, este que está restando pasa al otro lado positivo. Entonces, eso va a ser igual a 1/2 por 9.807 metros sobre segundos cuadrados por 2 a la 2 es 4, ¿no es cierto? Fíjense que acá es el tiempo al cuadrado, acá estos dos son 2 segundos. Entonces, si yo 2 a la 2 es 4, pues aquí ya voy a tener 4 segundos cuadrados. 4 segundos cuadrados, ¿no es cierto? Menos. Resulta que estos 100 metros se están sumando al pasarlos al otro lado para despejar la velocidad inicial, pues pasan a restar. Entonces serían menos 100 metros. Menos 100 metros dividido. Acá pues yo voy a dividir esto. Dividido. ¿No es cierto? Entre 2 segundos. ¿No es cierto? Dividido entre 2 segundos porque esto es velocidad inicial por 2 segundos. 2 segundos está multiplicando. Cuando pasa al otro lado, pues pasa a dividir. Entonces, esto es acá a 2 segundos. ¿Listo? Entonces, de cierta manera, ¿hay alguna duda y pregunta hasta el momento? Eh, Juliet. 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 Juliet, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Ok, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Pues todo claro, tutor. Nada más tendría que volver a ver la primera parte que no entré en la Ok. videograbación, pero el resto todo bien. Ok, listo. Cuando tengas alguna duda, inquietud me dices. ¿Listo? Entonces, Listo. vamos a seguir. Entonces, velocidad inicial va a ser igual a si yo multiplico 1/2 por 9.807 por 4, eso me da 19.
punto 614, 19.614 metros sobre segundos cuadrados, ¿no es cierto? Resulta que básicamente sigo restando aquí estos 100 metros. Bueno, aquí cabe resaltar, voy de cierta manera aquí a borrar esto, lo que hice aquí, porque cuando yo multiplico de cierta manera metros por segundos cuadrados por segundos cuadrados, entonces aquí se me anulan de cierta manera los segundos cuadrados como tal, ¿no es cierto? Sabemos que pues la velocidad me tiene que dar metros sobre segundos cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, esto va a ser igual, acá pues voy a restar aquí los 100 metros. Aquí va a ser igual a 2 segundos. Tengo aquí 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces esto aquí va a ser igual. Entonces, si yo multiplico de cierta manera eh, un medio por 9.807 metros sobre segundos cuadrados por 4 segundos cuadrados me da 19.614 metros sobre segundos cuadrados menos 100 metros, ¿no es cierto? De cierta manera, cuando yo divida esto, pues de cierta manera aquí se me va, bueno, primero que todo, pues si yo hago la resta entre 19.614 metros por segundos cuadrados menos 100, eso me va a dar aquí menos 80, 386 metros sobre segundos cuadrados. Dividido en 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces, si yo divido esto, voy aquí a correr esto. Ok. Voy a correr eso. Entonces, esto va a ser igual. Voy de cierta manera acá a correr eso. Entonces, esto va a ser igual, ¿no es cierto? Sí, esto va a ser igual. Va a ser igual a lo siguiente. Esto me va a dar que la velocidad inicial me va a dar aquí menos 40.193 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago esta división, acá se me va una unidad de segundos con una unidad de segundos, ¿no es cierto? Entonces, por eso la velocidad me da menos 40.193 metros por segundo. Es decir, que la velocidad inicial me da menos 40.193 metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces, ya teniendo la velocidad inicial, voy a hallar básicamente lo que es
la velocidad respecto, eso tiene un nombre. El nombre eso se llama la velocidad con la que pues la piedra llega al observador, ¿no es cierto? Entonces, hay una fórmula. Voy aquí a bajar esto. Voy acá voy a bajar esto. Voy a seguir bajando esto. Listo. Listo. Entonces, voy a decir que la fórmula de la velocidad con respecto al tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es igual a velocidad, va a ser igual a la velocidad inicial menos, bueno, aquí, menos la gravedad por el tiempo. La gravedad por el tiempo, ¿no es cierto? Y vamos a despegar el tiempo. El tiempo quedaría, tiempo va a ser igual, ¿no es cierto? Entonces, a la velocidad, esta velocidad inicial está sumando, al otro lado pues pasa a restar menos la velocidad inicial, ¿no es cierto? Entonces, con eso pues eh, tenemos la gravedad que está multiplicando. Si para despejar el tiempo la pasa al otro lado, pues a dividir. Entonces, aquí sería dividido por la gravedad, ¿no es cierto? Por la gravedad. Y como pues el objeto va en descenso o en caída, pues la pongo negativo, ¿no es cierto? Entonces sustituyo los valores, ¿no es cierto? Al momento de sustituir los valores, de cierta manera, pues voy a decir lo siguiente. Entonces, sustituyendo los valores, voy a decir que básicamente la velocidad es menos 18,63 metros sobre segundo. Permítame acá un momentico. El tiempo. Tengo que la velocidad. Permítame acá un momentico. Hago acá lo siguiente. Claro, sí, entonces tengo que de cierta manera, aquí voy a borrar esto porque pues este valor está equivocado. Voy aquí a borrar esto. Voy a borrar esto acá. Listo, entonces aquí yo borro esto. Listo, entonces yo tengo aquí que la velocidad que me dio fue menos 40. Entonces acá pongo el menos, la velocidad me dio menos 40,193 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Menos la velocidad inicial es cero, ¿no es cierto? Porque cuando yo lanzo mi objeto,
la velocidad inicial es 0 y esto pues yo lo divido. Esto lo voy a dividir en la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad vale menos 9 punto, menos 9 punto, acá 9.807, 9.807 metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si yo soluciono esto, básicamente, pues se me da una unidad de segundos y acá se me da una unidad de segundos. Entonces, menos 40.193 dividido en menos 9.807. Eso me da un valor de 4.09 segundos. ¿No es cierto? El tiempo se da en segundos, ¿no? Básicamente, de cierta manera, el tiempo pues me tiene que dar en segundos, ¿no es cierto? Acá pues se me dan metros con metros, se me van también, se me da una unidad de segundos y el tiempo pues me dan segundos, ¿sí? Esto aproximado, es decir, el tiempo, esto aproximado me puede dar 4.10 segundos, 4.10 segundos. ¿Listo? Entonces, aquí pues voy a bajar esto para continuar el ejercicio. Entonces ya tengo de cierta manera la velocidad respecto al tiempo, ya tengo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya pues puedo sustituir esos valores en la fórmula de la posición final para saber pues la altura de el punto en que se lanza el objeto hasta el observador de 300 metros, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a hacer acá lo siguiente, voy acá a agrandar un poco, acá a agrandar un poco, voy aquí a agrandar un poco, voy acá a agrandar un poco, agrandemos un poco, listo, listo, entonces aquí voy a agrandar acá un poco, listo, listo, entonces aquí voy a hacer uso de esta fórmula que nos dice que Y, esto es como la posición final, ¿no es cierto? La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces sustituyendo valores. Entonces sustituyendo valores yo tengo que la posición final es 0, ¿no es cierto? Porque cuando de cierta manera el objeto que en su caída libre ya llega a su punto final, que es cuando colisiona con el suelo, el objeto cambia su velocidad a 0, porque pues el suelo pues ya detiene esa velocidad con que viene el objeto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente yo digo aquí que la posición final es 0, ¿no es cierto? De cierta manera, tengo aquí la posición inicial más, yo sé que la velocidad inicial es 0, ¿no es cierto? Entonces, pues esto acá va a ser 0 por básicamente el tiempo que es 4.10 segundos, me dio.
4.10 segundos. Yo sé que de cierta manera esto me va a dar aquí 0, ¿no es cierto? Eh, porque de cierta manera la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad 0 y 0 por 4, pues eso me va a dar 0, ¿no es cierto? Es decir, que yo sé que esto me va a dar aquí 0 menos 1/2 de la gravedad. La gravedad de cierta manera es, es aquí por 9.807 metros sobre segundos cuadrados, ¿no es cierto? Por el tiempo al cuadrado, es decir, por, acá entre paréntesis, esto es 4.10 segundos y esto elevado al cuadrado. Entonces, solucionando esto, entonces yo digo que aquí pues 0 va a ser igual. Entonces yo tengo aquí la posición inicial. Esto acá, yo sé que este término de acá, aquí me da 0. Entonces pues de cierta manera esto va a ser aquí posición inicial menos 1/2 por 9.8 metros sobre segundos cuadrados por 4.10 segundos cuadrados, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí a escribir los 4.10 segundos cuadrados. Listo. Entonces de cierta manera voy a despegar la posición inicial. Entonces yo digo que la posición inicial va a ser igual a lo siguiente. Entonces, básicamente, como este término, menos 1/2 por 9.8 metros sobre segundos cuadrados por 4.10 segundos, todo este término, lo que está haciendo aquí es restando, entonces pasa al otro lado a sumar. Entonces, eso va a ser igual a 1/2 por 9.8 metros sobre segundos cuadrados, ¿no es cierto? Aquí por 4.10 segundos. 4.10 segundos. Y todo esto elevado a la 2, ¿no es cierto? Entonces, resolviendo esto, pues yo sé que posición inicial va a ser igual a 1/2 por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Eso me da 4.9 metros sobre segundos cuadrados, ¿no es cierto? Por, ¿y cuánto es 4.10 segundos elevado a la 2? Eso me da 16.81 segundos cuadrados. Segundos cuadrados. ¿Listo? Entonces, yo tengo que la multiplicación de estos dos términos es igual. Digo acá que posición inicial va a ser igual 4.9 metros por segundos cuadrados por 16.81 segundos cuadrados. Eso me va a dar 82.36 metros
¿no es cierto? Porque al multiplicar segundos cuadrados por segundos cuadrados, pues se me van, ¿no es cierto? Entonces, la altura me tiene que dar en metros, que es 82,36 metros, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo esta altura de aquí. Yo ya sé que esta altura aquí, voy a agrandar esto un poco. Esta altura de acá, ¿no es cierto? Es decir, esta altura de el punto en que se lanza el objeto hasta llegar al primer observador de 300 metros, esta alturita, voy acá a señalarla, esta alturita de aquí a este punto, voy a señalarla aquí, ¿no es cierto? Yo sé que esa alturita ya tengo el valor de esa alturita, que cuánto me dio. Me dio de cierta manera, me dio 82,36 metros, ¿no es cierto? Esta alturita de acá vale 82,36 metros. Entonces, yo ya puedo calcular la altura desde la que cae el objeto, porque pues ya tengo esta alturita más la altura del observador de 300 metros hasta el suelo, pues es simplemente hacer una suma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la suma? La suma es la siguiente. Yo voy a decir que y sub t es igual a 382,4 metros. ¿Listo? Entonces, esa es la respuesta. Entonces me dice calcular la altura desde la que cae. Entonces la respuesta sería la altura desde que cae, la altura desde el punto en que cae el objeto es de 382,4 metros. ¿Listo? Entonces, ahí termina el ejercicio. Juliet, ¿alguna duda inquietud al respecto? No, tutor, todo claro. Ok, gracias. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí pues voy a guardar esto, archivo, guardar. Voy a guardarlo como imagen. Voy a guardarlo en la carpeta de la sesión. Tutor, ¿Sí? ya ahorita me retiro porque me encuentro un poco ocupada. Ok, listo. La grabación sigue en proceso. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno. Si puedes conectarte, pues sería mucho mejor, ¿listo? De pronto para que de pronto me avise si no se está visualizando lo que estoy mostrando, ¿listo? Listo, tutor, muchas gracias. Ok, listo. Entonces aquí yo voy a guardar esto aquí, en noviembre, voy a guardar esto. Entonces, este va a ser el ejercicio 3. Ejercicio 3. Listo. Voy a crear aquí un nuevo archivo. Este nuevo archivo, pues vamos a abordar este ejercicio. Vamos a abordar este ejercicio. Este ejercicio vamos a pegarlo aquí en texto. Listo, entonces voy a dejar de compartir pantalla, voy a compartir nueva pantalla, voy a compartir la pantalla del Paint en donde creamos una nueva hoja para el nuevo ejercicio. Listo, aquí lo tenemos. Listo, entonces el ejercicio es el siguiente. Voy acá a agrandar un poquito. El ejercicio es el siguiente. Bueno, bueno, aquí ya está listo. Nos dice lo siguiente. Un niño sale de la biblioteca y camina a una distancia de 400 metros.
Cuando regresa, observa que en el reloj ha transcurrido 15 minutos de cuánto fue su rapidez, ¿no es cierto? Entonces, vamos a calcular esto. Entonces, aquí voy a hacer, me piden de cuánto fue su rapidez, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hagan de cuenta que un niño sale de la biblioteca, camina a una distancia de 400 metros, cuando regresa a la biblioteca, observa que en el reloj han transcurrido 15 minutos, entonces me pide con qué rapidez el niño de cierta manera regresó, ¿no es cierto? Entonces, pues tenemos aquí, esto es la velocidad promedio, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que la velocidad promedio, BP, ¿sí? BP es lo mismo que la rapidez promedio, ¿sí? O manejémosla de cierta manera como rapidez promedio, ¿sí? Entonces yo tengo aquí RP, ¿sí? RP, acá ya decir qué significa la rapidez. Voy de cierta manera aquí a vincular un textico acá. Esto va a ser la rapidez promedio, ¿no es cierto? RP, ¿no es cierto? De cierta manera, yo tengo una fórmula que dice que RP, que la rapidez promedio, es igual a 300 metros, ¿no es cierto? Bueno, primero apliquemos la fórmula. Borremos aquí, borremos acá y ya vamos a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula es la siguiente. Entonces ya decir que la rapidez promedio es igual. Hagamos acá un textico. Es igual a la distancia total. A la distancia total dividido. La distancia total dividido en el tiempo total. Y en el tiempo total. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, voy acá a anotarlo en un texto, es convertir 10 minutos, básicamente 15 minutos, son 15 minutos. Vamos a convertir 15 minutos a segundos. Vamos aquí a agrandar esto. 15 minutos a segundos. Aquí ya que la unidad estándar, ya que pues es la unidad estándar para la rapidez, ¿sí? Entonces, sabemos de cierta manera, aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces sabemos de cierta manera que un metro, aquí voy a crear otro testigo, aquí. Sabemos que un metro es igual a 60 segundos, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer esa conversión. Entonces, voy a escribir aquí que, 15 metros por, yo digo que 60 segundos, equivalen a, un metro, a un minuto, qué pena, a un minuto, ¿sí? Estamos hablando de un minuto, ¿sí? Un metro equivale a 60 segundos, entonces yo digo que 15 minutos, que es el tiempo en que
en el reloj ha transcurrido 15 minutos cuando regresó el niño. Entonces yo digo que 15 minutos por 60 segundos equivalen a un minuto. Entonces con eso elimino minuto con minuto, ¿no es cierto? Y esto me va a ser igual a 10 por 60, eso me da acá 600 segundos. ¿Sí? Ahora, no, esto no me da 600 segundos. Voy aquí a borrar. De cierta manera, esto me da lo siguiente. Vamos aquí a borrar. Listo. Listo, entonces, de cierta manera, si yo multiplico 15 por 60, 15 por 60, eso me da 900, ¿no es cierto? Entonces, eso es aquí 900 segundos, ¿no es cierto? Elimino minutos con minutos y eso me da en segundos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que 15 minutos es igual a 900 segundos, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahí sí yo ya puedo, de cierta manera, calcular la rapidez promedios. ¿Por qué? Porque ya tengo los minutos calculados en segundos, ¿no es cierto? Y yo sé que la rapidez promedio es igual a la distancia total que me la dan en metros sobre el tiempo total que ya le tengo en segundos. Entonces yo digo que aplicando la fórmula de rapidez promedio, que es igual a la distancia total, entonces yo voy a decir aquí que la rapidez promedio va a ser igual. La distancia total, aquí me la dan. La distancia total son 400 metros. Son 400 metros dividido en el tiempo total. El tiempo total que me dio fue aquí 900 segundos. Entonces, fíjense que el resultado de 400 metros dividido en 900 segundos, eso me da 0.4. Me da 0.44 metros por segundos, que aproximado, yo puedo decir que la rapidez promedio aproximado, pues eso me da 0, bueno, digámoslo así, 0.4 metros sobre segundo, ¿sí? Medio. Entonces la rapidez promedio es de 0.44 metros sobre segundos, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta de este ejercicio básicamente pues sería la siguiente. Aquí voy a hacer un textico y yo puedo escribir aquí básicamente que la rapidez promedio voy acá a agrandar esto, la rapidez promedio del niño fue de 0.4 metros por segundo durante el periodo de 15 minutos. ¿Listo? Y esa es la respuesta como tal de ese ejercicio como tal, ¿no es cierto? Entonces, ahí pues ya se da solución a la respuesta del ejercicio, ¿no es cierto? Fíjense todo el proceso que hicimos. ¿Listo?
Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Voy aquí a guardar esto, archivo, guardar como. Este va a ser como el cuarto ejercicio. Ejercicio 4. Listo. Aquí lo guardamos. Listo. Bueno, entonces voy acá a hacer un archivo nuevo. Un archivo nuevo. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Voy acá a abrir un textico. Voy de cierta manera a ir acá. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente la pantalla y voy de cierta manera a abrir la ventana con el documento en Paint del ejercicio nuevo. Entonces el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice de cierta manera que una partícula describe un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra con velocidad angular de 0.20 vueltas por hora. Nos piden calcular el número de vueltas que da en un día, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a arrancar haciendo una anotación. Voy acá a establecer otro texto. Voy aquí a hacer lo siguiente. Listo. Eso es muy grande. Bueno, trabajémoslo así con 100. Listo. Entonces aquí yo voy a decir que de cierta manera la velocidad angular, que es representada por W, ¿no es cierto? Se define como el cambio en el ángulo dividido por el cambio en el tiempo. ¿Listo? Entonces yo tengo que de cierta manera la velocidad angular es igual a 0.15 vueltas por hora, ¿no? Que el ejercicio me la da 0.5 horas vueltas por hora, ¿no? Vueltas por hora, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer otra acotación. Voy a decir que de cierta manera la relación entre la velocidad angular y el número de vueltas, el número de vueltas pues es n, y el número de vueltas n en un cierto tiempo, en un cierto tiempo, en un cierto tiempo t, se puede expresar mediante la siguiente fórmula. Entonces la siguiente fórmula es la siguiente. Básicamente, pues vamos a anotarla aquí. Yo digo que de cierta manera la velocidad angular representada por W es igual a n, que básicamente es el número de vueltas sobre el tiempo, ¿no es cierto? Sobre cierto tiempo. Entonces yo aquí puedo de cierta manera despegar el número de vueltas. Entonces el número de vueltas va a ser igual a la velocidad angular por
el tiempo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Listo. Entonces acá yo voy a hacer una acotación en donde va a decir que donde n es el número de vueltas, ¿no es cierto? W es la velocidad angular en vueltas por hora, ¿no? Acá acoto, en vueltas por hora. Y T es el tiempo en horas. Es el tiempo en horas. Acá voy a agrandar eso un poquito. Así. Listo. Entonces, haciendo esa acotación, entonces, pues sustituyo. Acá pues voy a hacer otro texto. Aquí yo sustituyo los valores dados en la fórmula. ¿No es cierto? Entonces voy a sustituirlos. Entonces yo voy a decir que de cierta manera n, es decir, el número de vueltas es igual a 0.15, que fíjense que de cierta manera a 0.20, la velocidad angular es de 0.20 vueltas por hora. Entonces aquí yo pongo 0.20 vueltas. Voy a ponerle aquí vueltas por hora por el tiempo, ¿sí? El tiempo en horas. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Está diciendo que calcule el número de vueltas que da en un día, ¿no es cierto? Calcule el número de vueltas de la partícula que da en un día. ¿Un día cuántas horas tiene? Pues tiene 24 horas. Entonces acá le multiplicamos por 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, resolviendo esto, yo tengo que esto va a ser igual a, multiplico 0.20 por 24, eso es igual a 4.8. Entonces aquí yo voy a borrar aquí esto. Y esto me da de cierta manera 4.8 vueltas. vueltas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta, de cierta manera, sería la siguiente. Fíjense que acá pues me dan vueltas porque al multiplicar de cierta manera 0.20 vueltas por hora por 24 horas, se me va horas con horas y me da pues el número de vueltas en unidades de vueltas, ¿no es cierto? Entonces yo aquí escribiría lo siguiente como respuesta. Voy acá a alargar este cuadro. Yo escribiría acá que la partícula da 4.8 vueltas en un día. ¿Listo? Y ahí pues damos solución pues a este ejercicio como tal, ¿no es cierto? Entonces pues fíjense pues cómo realizamos el ejercicio de la partícula que describe pues un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra, ¿no? Y esta pues es la solución como tal, ¿no es cierto? Entonces voy a guardar este ejercicio
como ejercicio 5. Ejercicio 5. Listo, entonces vamos con otro ejercicio, archivo nuevo, este pues ya es el último. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos con este ejercicio. Listo, entonces nos dice que básicamente las aspas de un helicóptero de caña giran uniformemente a razón de 100 vueltas por minuto. Su velocidad angular me piden calcular la velocidad angular. Entonces, de cierta manera, yo tengo de cierta manera que, pues primero me dan la velocidad angular, que es igual a 100 vueltas, eh, de cierta manera, por minuto, ¿sí? Entonces, yo tengo que convertir, eh, digamos, esas vueltas por minuto en radianes sobre segundos, ¿no es cierto? Entonces, pues voy a hacer la siguiente conversión. Aquí yo digo, de cierta manera, que tengo aquí, de cierta manera, lo siguiente. Tengo 100 vueltas por minuto, ¿no es cierto? Entonces ya voy a decir que 2 radianes, 2 pi, 2 pi radianes, voy a ponerle aquí 2 pi radianes, ¿no es cierto? Eso me equivale a una vuelta, ¿no es cierto? Básicamente, yo multiplico esto yo digo que básicamente un minuto equivale a 60 segundos. Un minuto equivale a 60 segundos, ¿no es cierto? Entonces esto a que va a ser igual, ¿no es cierto? Entonces si yo resuelvo esa operación, básicamente, ¿cuál es el valor de pi? El valor de pi, eso tiene un valor de 3.14,15, ¿sí? Aquí yo voy a anotar que el valor de pi, eso es igual acá a 3.141592, ¿sí? Ese es el valor de pi, es un valor que ya viene definido, ¿no es cierto? Ustedes pueden consultar por internet que es igual el valor de pi, ¿no es cierto? Ese es el valor de pi, ¿no es cierto? Entonces yo cuando calculo digo que 100 por 2pi, ¿no es cierto? De cierta manera, eso me va a dar, yo calculo, multiplico 100 por 2pi, ¿no es cierto? Eso me da un valor eso me da acá 621.31.85.307, ¿no es cierto? Entonces, eso pues me da
de cierta manera, bueno, aquí van los 60, acá van los 60 segundos. Los 60 segundos como tal. Entonces, de cierta manera, aquí los pi radianes equivalen a una vuelta. Esto es en unidad de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo multiplico de cierta manera 100 por 2 pi radianes, se me va la unidad de vueltas con vueltas, ¿no es cierto? Y cuando de cierta manera multiplico por 1, se me va metros con metros, ¿no es cierto? Y me queda radianes sobre segundos, ¿no es cierto? Entonces acá, de cierta manera, esto me va a dar acá en radianes. Esto es aquí en unidad de radianes, ¿no es cierto? Entonces, si yo divido esto, entonces esto me va a dar igual a, si yo divido 628.318.5307 radianes, lo divido en 60 segundos, eso me da igual a 10.47 radianes sobre segundos. Y ese es el resultado como tal, ¿no es cierto? Entonces la velocidad angular, básicamente yo puedo decir aquí que la velocidad angular corresponde a 10.47 radianes sobre segundos. Y con eso pues damos por finalizada pues el ejercicio. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Y de cierta manera voy a abrir territorio. Voy a abrir territorio para indicarles dónde se presenta la prueba. Entonces, voy a ir aquí. Voy a compartirles pantalla. Ventana. Acá. Listo, entonces aquí estamos en territorio. Entonces, para ustedes presentar la prueba, van a ir a edición de contenidos. Permítanme acá un momento. Vamos aquí al proyecto. Vamos a la fase de planeación, a la actividad 3 del proyecto, la guía de aprendizaje. Y acá voy a ir acá al primer cuestionario. Entonces, el cuestionario que se llama Evidencia 1, Actividad 1, Competencia 22.020.15.01 de la guía de aprendizaje 3 cuestionario, ahí es donde van a presentar el cuestionario en línea, ¿no es cierto? Entonces, pues, de cierta manera, yo voy a subir la grabación de esta clase. Les voy a avisar cuando ya esté habilitado el cuestionario para que lo presenten y seguir pues de cierta manera con esta competencia de física. No siento más, les deseo un buen resto de día, que estén bien. Hasta luego.